la prédica, mis amados, para el día de hoy tiene por nombre Jesús, el conocimiento de Dios. Damos gloria y honra a nuestro Dios, que nos permite por su misericordia edificar casa para Él. Aunque no somos nosotros el que la edifica, porque el que la edifica es el Señor. Es disposición nuestra puesta por Dios para que ese templo que Dios quiere, que Dios ha levantado en cada uno de nosotros, sea edificado y fundamentado a la dimensión que el Espíritu Santo la quiere llevar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Resulta, mis amados, que estaba el apóstol Pablo, llega a Grecia, ¿no? A predicar el evangelio. Y entonces él llega ante los atenienses, que eran personas de mucho conocimiento, personas muy cultas, letrados, siempre ellos buscando siempre la manera de comprender nuevas ciencias, nuevos conocimientos. Era una gente que no cualquiera podía estar parados al frente de ellos. Eran personas muy cultas, muy cultas. Entonces la cultura griega nos da a nosotros, digamos, como un marco conceptual de lo que es la supremacía del conocimiento, porque ellos eran lo más alto que había en esa época para su comprensión de ellos, lo más alto en conocimiento que había. No le competían a ellos nadie. Y Dios, por su misericordia, decidió llevar el evangelio a ese lugar. Así que a ese lugar no se podía llegar echando carreta. Bueno, no se podía llegar echando cuento. Había que llegar allá con la voz y la expresión y el poder de Dios. ¿Qué fue lo que nuestro amado Pablo hizo? Oigan bien esto que dice. Entonces Pablo, Hechos 17, del 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. 2 puntos. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al que vosotros adoráis, aunque ustedes no lo conocen, pero lo adoran. A ese es a quien yo sirvo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos, porque en él nos movemos y porque en él somos.
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Bien, amén. Resulta que nuestro amado Pablo empieza a dar este discurso ante unos letrados y dice, bueno, ¿y este hombre con qué cuento nos vienen saliendo? Pero ellos no tienen la mentalidad, con todo el conocimiento que ellos tenían de las artes, de la ciencia. No tenían ellos en ese momento la capacidad de poder comprender lo que Pablo les estaba hablando. Porque le estaba hablando acerca del Dios no conocido, que aunque adoraban, pero no lo conocían. Pues resulta, mis amados, que no es que haya cambiado mucho. Porque el mundo adora a Dios. Muchos adoran al Dios no conocido. Y en realidad es no conocido porque no lo conocen. No lo conocen. Y como no lo conocen, pues no han podido ellos tener el acceso a la riqueza del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso que usted escucha por allá decir, sí, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Entonces, cada persona se hace una idea de Dios y conforme a esa idea de Dios, pues se hace como, digamos, un estilo de vida. No importa si lo que esté haciendo sea bueno o incluso hasta haciéndolo malo, y dan gracias a Dios por eso. El Dios no conocido, ese Dios que dice aquí que es no conocido, es al que nosotros, mis amados, tenemos que llegar a conocer. Amén. Y para poderlo conocer, no es solo llegar y tener el conocimiento a través de la palabra, aunque me estoy adelantando. Es mucho más allá del conocimiento de la Escritura. Yo me puedo aprender toda la Biblia desde principio a fin, de memoria y todo, y recitarla. Pero ¿hasta dónde nosotros podemos entender el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra para poder llegar a Él? Resulta que ese conocimiento está más allá de las sanidades, está más allá de hacer milagros, está más allá de sacar un demonio, está más allá de tener un sueño, de tener una visión, de tener una experiencia personal con Él. Está mucho, pero muchísimo más allá, mis hermanos. Y eso hay que tenerlo claro porque el pueblo de Dios se ha conformado solo con eso, solo con la manifestación del poder de Dios. Todos queremos que Dios nos use de una forma extraordinaria y sorprendente, pero resulta que eso no es sino el resultado de lo que viene atrás, es decir, no es sino la punta del iceberg, donde Dios ha ido formando a una persona, hombre o mujer, en el conocimiento de Él, y lo ha llevado a ese conocimiento tal donde la gloria de Dios
se ha ido estableciendo en la vida de esa persona y el poder manifestar su poder no es sino una consecuencia de esa búsqueda personal. Porque el verdadero, es decir, la verdadera esencia es lo que hay dentro de esa persona. Entonces, nosotros no podemos confundirnos en cuanto al conocimiento de las cosas de Dios, porque cualquier persona puede hacer un milagro, Dios lo puede utilizar, sea hombre, sea mujer, sea un santo, hasta sea un pecador. Puede ser un hombre de Dios y si está en pecado, está en malas condiciones y esa persona se llenó de fe y oró por un enfermo, Dios lo sanó. Así que la esencia de esto, el conocimiento de Dios, es lo que nosotros tenemos por dentro. Vamos a llegar entonces a eso. Resulta que ese Dios no conocido quiere darse a conocer, se ha dado a conocer justamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque todo el Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hace sino hablar, la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, del diseño que estableció Dios para salvación de todos los hombres. Así que de nuestro Señor Jesucristo nosotros venimos a saber su nombre cuando Él caminó aquí en la tierra, porque antes no se sabía, porque no estaba revelado. Ahora, el conocimiento de Él es el que a nosotros nos abre la puerta, el marco para nosotros tener acceso a la gloria de Dios. Como dice 2 de Corintios, del 4 al 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Por qué? Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Por qué? Porque Jesús vino en medio de la sombra, de la oscuridad aquí a esta tierra. Caminó en valle de sombras y de muerte. La luz, siendo vida, se manifestó en este lugar que estaba sentenciado a muerte. Se manifestó la luz en medio de las tinieblas. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y así mismo, cuando una persona llega a Él, la luz de Él se manifiesta en nosotros. Y esa vida que nosotros teníamos en el pasado de oscuridad y de tinieblas, resplandece para la gloria de nuestro Dios eterno. Por eso le bendecimos, por eso le amamos, por eso le adoramos, por eso le glorificamos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tu evangelio, Señor, tu palabra es, bendito Dios, el conocimiento más grande que tenemos. Amén. Entonces, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Oigan bien, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Es decir, aparte del conocimiento, usted se puede saber la Biblia de memoria, repito, pero no tiene la iluminación de lo que hay aquí escrito, pues solo tiene letras y letras muertas. Usted puede decir, sí, yo he leído la Biblia, yo la he estudiado y todo y tal, pero mira, cuando se tiene la iluminación, usted de repente se da cuenta que todo lo que está aquí escrito, usted tiene que ponerlo por obra. Se ilumina, el conocimiento trae luz a tu vida, te da guía, te da dirección a través de su palabra. Pero en este proceso, lo lindo de todo es que Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, que tú no necesitas aprenderte la Biblia
para decir que vas a alcanzar salvación. No estoy diciendo que no hay que aprendérsela, que no hay que estudiársela, que quede claro, porque la salvación solo la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nos da el conocimiento, pero es para que nosotros podamos trascender en nuestra humanidad a lo que verdaderamente Dios quiere con cada uno de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, Él se apropió de todo lo que Él recibió del Padre, en conocimiento, en palabras, porque Él fue educado en la formación del pueblo judío y en la comprensión de la palabra. Él fue educado. Él a los 12 años ya tenía conocimiento suficiente para debatir con los ilustres de la época, escribas, sacerdotes, varones ilustrados de Dios en esa época, y ellos se asombraban de la interpretación que nuestro Señor Jesús le daba a la Escritura. ¿Por qué? Porque tenía la iluminación del conocimiento de Dios. Tenía 12 años. Ahora imagínense, cuando él se desaparece después de esos 12 años y aparece a los 30 años a iniciar su ministerio, un hombre que salió súper recontra archi ultra preparado de ahí, en su búsqueda personal del Dios eterno, que al final allá es donde cada uno de nosotros debe llegar, porque eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Amén. Y es cómo se da cuenta que Él es el escogido, cómo se da cuenta de que Él es el llamado. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Es decir, uno tener el discernimiento, la capacidad y hasta la valentía de decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí. En esa época donde estaba delante de un pueblo que era ultra religioso, que sabía que iba a decir cosas y verdades absolutas que iban a ponerlo en riesgo a él, a costa de perder su vida, como efectivamente sucedió. Y él se identificó ciertamente con toda la Escritura. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 11, del 1 al 2. Y Jesús sabía esta Escritura. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría. El Espíritu de Jehová, mis amados, es el Espíritu de santidad. Es el Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mire que él lo da como un cierto orden, ¿cierto? Él nos da como cierto orden. Él pone el Espíritu de Jehová aparte y pone el Espíritu de sabiduría y la inteligencia. Porque usted puede ser inteligente, pero no ser sabio. Es decir, la inteligencia tiene que ir siempre acompañado de la sabiduría. Y pone juntos el espíritu de conocimiento y el espíritu de consejo. ¿Para qué? Porque cuando usted vaya a estar delante de una persona, es para ayudarle a él en alguna necesidad que tenga.
y pone los medios del reino a favor de esa persona. Un enfermo, un angustiado, un afligido. Usted coge y escucha a esa persona en lo que tenga, lo que esté padeciendo, su problema, su angustia, su tribulación. Y usted va a darle un consejo. Y el mejor consejo que usted le va a dar a esa persona es que le va a decir, sí, sí señor, pero mira, yo conozco a alguien que sana. Yo conozco a alguien que provee. Yo conozco a alguien que trae paz y libertad. Yo conozco a alguien que murió por ti en la cruz. Y el poder de Dios va siempre acompañado del consejo. Por eso el evangelio que se predica debería siempre estar predicando el nombre de Jesús, siempre utilizando la necesidad que tenga una persona. Es un marco de entrada, porque la solución a todos los problemas de los hombres es Jesús. A Dios no le importa en qué condiciones o bajo qué circunstancias esa persona llegue a su camino, porque lo importante es que llegue. Amén. Eso es lo importante, que llegue. Entonces, el conocimiento tiene que estar siempre con el consejo. Y sobre todo, el consejo, el conocimiento con el temor de Dios. Porque aquí lo ponen juntos. El conocimiento con el temor de Dios. Porque es que uno puede tener mucho conocimiento, pero resulta que ese conocimiento también, si tú lo utilizas mal, se puede volver en tu contra. Cuando tú no valoras lo que has recibido y empiezas a hacer daño con el conocimiento. Y empiezas a quebrantar a tu prójimo porque tú tienes más conocimiento que él. Ese conocimiento al final te va a pasar factura porque no has sido sabio. Por eso es que dice la palabra de Dios por allá en un lugar que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor es la clave para todo. Amén. Todo, absolutamente todo. Lo vamos a ver luego. Y nos dice el libro de Proverbios, capítulo 2, del 1 al 5. Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué el temor de Jehová? Entenderás que al final, si tú eres sabio, no vas a después tener que estarte preocupando por las consecuencias de tus propias acciones. Entonces tú vas a saber siempre que obrando con sabiduría vas a dar el mejor paso. ¿Y por qué va siempre ligado el temor de Dios a la sabiduría? Porque todo en esta vida tiene consecuencias. El temor de Dios tiene que estar ligado siempre al conocimiento. Porque tener conocimiento sin temor de Dios también se puede convertir en una bomba de tiempo, pero en tu contra. He conocido gente con mucho conocimiento en muchas áreas, muchas áreas de la vida. En todas las áreas de conocimiento he conocido gente, abogados, médicos, ingenieros, profesores, y cada uno en su área pues se distingue, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener como conocimiento, si le vamos a dar una definición, conocimiento es un cúmulo. El conocimiento es un cúmulo de información. Eso es conocimiento.
información. Yo recibo información de esto y me aplico en este conocimiento y lo que hago es recibir información. Y me voy llenando con esa información, me voy llenando. Entonces hay mucha clase de conocimiento. Conocimiento científico, conocimientos teológicos, conocimientos técnicos, toda clase de conocimiento hay. Pero eso no quiere decir que porque tenga mucho conocimiento es una persona sabia. Una persona sabia es la persona que coge todo lo que ha aprendido en la vida, sea bueno o sea malo, y saca de ahí lo mejor y lo aplica en su vida para no cometer los errores del pasado. ¿Cierto? Y ahí ya juega la inteligencia. A ver, vamos a poner por obra lo que hemos aprendido de la vida. Amén. Amén. Entonces, hay que buscar el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es el que a nosotros nos va a decir, a marcar el rumbo sobre cómo nosotros tenemos que direccionar nuestras vidas. Pues este conocimiento fue el que alcanzó Jesús, porque Jesús fue lleno de los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo es que un hombre como Jesús necesitaba tener el temor de Dios? Necesitaba tener el temor de Dios para que ese conocimiento no lo fuera a torcer el camino. Mírese que cuando el enemigo lo tentó en el desierto, él pudo haber tomado una decisión contraria. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, porque el maligno sabía que Jesús tenía hambre. Pero Jesús le dice, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y por qué le dice que escrito está? Porque tenía conocimiento de las Escrituras. Y así cada una de las 3 tentaciones que le puso el maligno, él siempre trajo en respuesta la Escritura. Y eso lo da el conocimiento. Porque eso es que al final, cuando usted se va a enfrentar a las tinieblas, es un duelo de argumentos. Porque el día de mañana, usted ve a una persona en una crisis, está endemoniado esa persona, usted para poderlo liberar, el demonio lo va a confrontar a usted, le va a decir, yo lo quiero matar. ¿Y por qué lo quiere matar? Porque hizo esto y esto y esto. Él le va a decir. Y entonces usted, ¿con qué argumento le va a decir al enemigo que él no tiene derecho sobre ese hijo de Dios? Es con la Escritura. Entonces tú le vas a decir, te pregunto una cosa, diablo. ¿El sacrificio de Jesús fue perfecto, sí o no? Él te va a decir la verdad. Ahí, sí. Bueno, entonces Él pagó en la cruz por todos los pecados que esta persona ha cometido. Así que en el nombre de Jesús lo sueltas ahora. Y Él se va a ir chillando, revolcándose. ¿Cierto? Se necesita conocimiento. Amén. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo el conocimiento más grande que una persona aquí en esta vida puede tener. Entre todo el conocimiento que Él tuvo, que nuestro Señor Jesucristo tuvo, Él escogió el conocimiento de Dios, porque Él tiene que haber, seguramente aprendió muchas cosas. Aprendió que al diablo no le podía dar papaya, no le podía dar oportunidad. Eso Él lo sabía con conocimiento. ¿Cierto? Él sabía que para poder cumplir el propósito no podía juzgar por las apariencias. Entonces tenía conocimiento. Él podía ver que las cosas estaban pasando ahí delante de sus ojos y él sabía que detrás de todo había algo más grande, un origen, una causa. Y él siempre se fue a la raíz de las cosas. Amén.
Damos gloria y honra a nuestro Dios. Y todo eso, mis amados, ¿por qué? Porque el temor de Dios estaba en él. Amén. Mis amados, nuestro Señor Jesús conocía todo. No solo la Escritura, es que Él conocía todo, todas las cosas, todas las cosas. Él le ora al Señor. En Juan 17 le dice, Señor, glorifícame con esa gloria que tuve desde el principio. ¿Cómo él sabía que él tenía esa gloria desde el principio? ¿De qué gloria él está hablando? Claro, desde antes de la creación, porque él fue el origen de la creación. Y él se tuvo que reducir en sus capacidades para hacerse aquí en medio de toda su creación, que él es mucho más grande porque él es infinito. Hizo la eternidad y descendió desde lo más alto a la eternidad en la persona de Jesús. Y Jesús le pide al Padre que él quiere experimentar esa gloria que tuvo desde el principio. Había conocimiento. ¿Cierto? Amén. Entonces, él conocía todas las cosas. Dice Juan 5:20. Y él dice que el Padre se la mostraba. ¿Por qué las conocía? Porque el Padre, el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, se la mostraba. Él no hacía nada sin que el Padre no lo supiera. Es decir, él solo hacía lo que el Padre le mostraba que hiciera. Entonces, todo ese proceso, junto con el conocimiento, él siendo profeta, él tenía a disposición todos los dones del Espíritu, todos los tenía. Y era muy frecuente en él los dones de milagros, de sanidades, los dones de sabiduría, pero fluía muchísimo en los dones de ciencia. No es decir, cuando hay una persona con el don de ciencia, tiende a confundirse con el don profético. Vamos a ver la diferencia. Un profeta habla al pueblo en nombre de Dios y dice, escucha palabra de Jehová. Dios te dice, oye bien, Dios te dice esto y esto y esto y esto. Que no es lo mismo que te van a decir, fulano de tal, tú estás enfermo de esto, porque eso me muestra a Dios. Tú estás enfermo de esta enfermedad y tú vives en tal dirección y tu marido o tu mujer se llama fulano, fulana de tal. Tienes tantos hijos. Ahí no está fluyendo la profecía. Es el don de ciencia. Es un don de conocimiento. ¿Comprende? Cuando Dios va a usar a una persona con el don de ciencia es como si fuera la entrada. Como cuando pasó con Jesús a la samaritana, como para llamarle la atención, para que no le vayan a decir, este tipo está loco. Cuando le digan, escucha palabra de Jehová, entonces no le van a decir, este me está hablando de su corazón, o se está inventando eso. Porque el don de ciencia te va a hablar cosas que solo conoces tú, como cuando Jesús le habló a la samaritana. Ve y llama a tu marido. No, es que no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene tampoco es tu marido. Es decir, vivía con un hombre ajeno. La samaritana. Y ella le dice, tú eres profeta. Pero el profeta es cuando le dice, si tú bebieras de esta agua, nunca tendrías sed. Ahí le está hablando el Padre Celestial. De los ríos de agua viva. Allí sí está hablando el profeta. Pero con el don de ciencia lo que hace es llamar la atención.
Nuestro Señor Jesucristo todo lo sabía. Él podía escuchar los pensamientos de las personas. Por allá hace tiempo escuché un testimonio que los pensamientos de las personas subían en él. Él los veía como letras y él los leía como un escáner. Cada persona, donde él ponía el ojo, sabía que estaba pensando. Otros escuchan los pensamientos. Creemos, según dice la palabra, que Jesús sabía los pensamientos porque los escuchaba. Nuestro Señor Jesucristo, Él todo lo sabía. Había alguien por allá en un lugar, debajo de la higuera, cuando Jesús estaba digamos, llamando a sus discípulos. Y por allá vio a Natanael. Se le arrima a Felipe y le dice, mira, mira. Le dice, mira ya. Llegó el Mesías, llegó el Cristo. ¿Verdad? ¿En serio? Natanael, cuando llega Jesús le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi. Y no es que lo haya visto a él, porque cuando una persona estaba debajo de la higuera era un lugar secreto, de oración, donde no tenía acceso cualquiera. Pero el Señor en el Espíritu lo vio. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Es decir, el don de ciencia ahí se le manifestó a través de la visión, a través de la visión espiritual. Él lo vio. Y lo vio porque él tuvo la visión espiritual. Es un don de ciencia. Tiene muchas manifestaciones el don de ciencia. Usted puede saber y sentir en su cuerpo cuando hay una entidad espiritual cerca. ¿Cómo lo hace? De pronto usted no tiene la visión, los ojos abiertos como lo tenía Jesús. No puede leer los pensamientos, pero su cuerpo, que el contacto con la presencia de Dios ha despertado en usted sentido que usted le permite saber cuando hay una entidad demoníaca cerca. ¿Se da cuenta usted de que cuando usted los nombra, hasta se hacen presentes? Entonces, mejor no los nombre. Conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. Cuando Jesús le dice a Pedro que llevaba días sin pescar, no había nada que comer, le dice a Pedro, echa la red aquí, échala aquí. Llega y sacan y de esa red salió tan llena de pescado que casi que voltea la barca. Y una barca no fue suficiente para llenar todo lo que habían pescado. Conocimiento. Don de ciencia. Don de ciencia. ¿Sí? Como cuando le dijo a su discípulo que fuera a echar la pesca en un lugar y que cogiera un pescado y sacara una moneda que había de su boca. ¿Cómo lo sabía? Conocimiento de lo alto, don de ciencia, ¿cierto? O como cuando le dijo a sus discípulos que cuando iba a entrar a Jerusalén para la Pascua, le dijo, ve, en tal lugar allá, en tal lugar hay un asno con un pollino, tráemelos acá y dile que si te preguntan, dile que es el maestro y luego se los devolvemos. ¿Cómo sabía? Él lo sabía todo. Pues déjenme decirle, mis amados, que nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, todas las cosas que yo he hecho, ustedes las harán y aún mayores. Él anda buscando hombres, Él anda buscando mujeres que tengan la capacidad de portar esa dimensión de gloria. Pero para portar esa dimensión de gloria hay que prepararse. Eso no es cualquiera que huye.
al Señor y el Señor tiene grandes planes conmigo y entonces eso va a pasar. No, hay que prepararse para poder portar esa gloria. Porque si no, entonces o te envaneces y hasta la misma gloria te mata. Por eso hay que prepararse. Y uno se da cuenta de que definitivamente sin amor no se puede. No hay nada sin amor. Y vuelvo y toco lo del amor. Más adelante seguimos. Entonces, dice el libro de Colosenses 2:3 que en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Porque es que nuestro Señor Jesucristo es el conocimiento mismo. Conoce a Jesús. Dedícate a conocerlo a Él. Conociendo a Jesús conocerás al Padre. Conociéndolo a Él vas a ir recibiendo de lo que vas conociendo de Él. Algo se te va a ir quedando. Tú no lo ves ahorita, pero en su momento todo ese cúmulo de conocimiento va a tomar forma en tu vida y algo va a pasar. Si tú lo crees. Él es el conocimiento mismo. En Él están reunidas todas las cosas. Todas las cosas están reunidas en Él, dice Efesios 1:10. Y Jesús nos dio a conocer la verdad. Él vino a darnos conocimiento de la verdad. Él vino a decirle, hermano, el asunto aquí en esta tierra es este. Hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Y el hombre está en el medio. Hay una guerra. Pero ese conocimiento Él no se lo dio a todo el mundo. Ese conocimiento Él se lo dio a personas escogidas para recibirlo. Ahora lo vemos todo aquí, todo está aquí disponible para el que la información está aquí disponible todo para aquel que busque, que quiera saber, pero usted coge ese conocimiento y usted empieza a masticarlo, se da cuenta de que esto no es sino la punta del iceberg, que hay muchísimo más. Entonces viene a decir el Señor que tú para poderlo vencer, para poder vencer a las tinieblas, tienes que creer en Jesús, en su nombre, en su poder, en su sangre. Él te va a decir que para poder enfrentarte necesitas al Espíritu Santo. Que Él te va a llevar a la verdad. Conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cierto? Y todo este conocimiento lo recibimos todo a través de la Biblia. ¿Cierto? Pero estando el conocimiento allí, hay conocimientos que son exclusivos para ciertos discípulos del Señor. Porque todo el marco de conocimiento no está disponible para toda la iglesia. Cada iglesia va a recibir conforme a su búsqueda. Cada iglesia, cada ministro va a recibir conforme al propósito y va a llegar hasta donde tenga abierta su mente para poder seguir. Porque si la mente no es abierta, pues el Espíritu de Dios hasta allí lo lleva. No lo va a forzar nunca lo va a forzar. Hasta allí trabaja el Señor con él. Aunque si la meta de la iglesia solo es hablar en lengua, hasta allí. Ahí quedó. Hay que hablar en lengua. Entonces habla en lengua y ya. No pasa más de allí. Y yo he conocido gente que habla en lengua
y son groseros, irrespetuosos, mentirosos. Yo he trabajado con ellos, los he tenido al lado. Pero hasta allí ellos llegan porque esa es su meta que le estableció el líder de la iglesia. Llegué, habla lenguas y ya, ahí murió todo. Pero es mucho más allá. Entonces, cuando hay personas que Dios levanta con otra apertura mental, avanzan y trascienden a otras esferas del mismo conocimiento que lo va a llevar después a trascender también en su persona hacia donde Dios quiere llevar. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso es que hay que pedirle a Dios. Porque para uno poder llegar allá, más allá, uno tiene que pedirle a Dios sabiduría y Dios se la da abundantemente el que se la pide. El que se la pide, Dios se la da. Dios se la da. Dios te abre, te ilumina la mente para que tú puedas comprender las escrituras a unos niveles superiores, más allá de lo que una persona normalmente la puede entender. Por eso es que el conocimiento no todo llega a la misma comprensión. Y no puede uno, es un error, pensar que porque entendió la escritura de una manera, todo tiene que ser así. Y cerrarse uno a aceptar que hay más interpretaciones. Pero esa persona solo llega hasta allí. ¿Me comprenden? Por eso uno no puede juzgar. Ay, que apareció por allá un loco haciendo unas cosas que uno no comprende. Si no sabe, quédese callado. No se vaya a meter en problemas. ¿Cierto? Mientras usted adquiere conocimiento, porque hay muchas cosas que aparentemente no son de Dios y sí son de Dios. Si usted se detiene a mirarla con pausa y estudiando, a ver, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría y revelación para poder comprender lo que está pasando allí. Dios se la da. Señor, esto que está pasando aquí, esto que estoy viendo aquí, ¿es de Dios o no es de Dios? Señor, muéstrame, revélame. Saca a la luz lo que está escondido entre las sombras. Dios mío, muéstrame. Más allá de lo evidente, Señor, de lo que están viendo mis ojos, revélame. Para que el Dios de nuestro Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y así nadie lo va a engañar a uno. ¿Cierto? Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. No es solo tener conocimiento, sino que hay que conocer al dador del conocimiento. No es solo conocimiento de Dios, es que hay que conocer a Dios. En eso es que tenemos que enfocar la escritura en estos tiempos. Ya hay que conocer a Dios. Y no es solo uno llegar y decir, Dios es conocimiento, Dios es el camino, Dios es la verdad. Tenerlo como un concepto, tampoco. Sino teniendo la experiencia personal con Él. Con Él. Y esa experiencia personal con Él es la que te va a llevar a fortalecer tu relación con Él. Mantenerla. Conocer a Dios es el propósito. Y no solo conocerlo, es que es más allá. Más allá.
No es solo conocerlo, ahí no termina todo. De establecer una relación personal, no. Es el comienzo. Porque el final, como dice la Escritura, es que nosotros seamos uno solo con Él. Uno con Él. Él en nosotros, nosotros en Él. Y no solo en el momento de la oración, que es lo que normalmente pasa cuando estamos en oración. Él en nosotros, nosotros en Él. Un solo cuerpo, un solo espíritu. En la oración somos uno. Pero es que Él no quiere que solo sea en la oración, sino que nuestra misma vida, nuestra misma existencia sea una sola con Él. Por eso que dice la Escritura, niégate a ti mismo. Es para que cada uno de nosotros mengue, y Él vaya creciendo en cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo creo que Dios, Cristo Jesús, está formando en mí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Al varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta principal, la número uno, la que debe estar grabada aquí en mi mente, como en mi corazón. Esa es la meta. Más allá de una relación personal con Él, más allá de que Dios lo utilice a uno, manifestando su poder con sanidades, milagros, sacando demonios, más allá, mucho más allá. Que Él se forme en nosotros. Esa es la meta principal. Dice 2 de Pedro 3:18 que tenemos que crecer en la gracia, porque tampoco es que todo el mundo lo pueda comprender. Pero el Señor nos dice, crece en la gracia. Porque estás recibiendo algo que tú no buscas, estás recibiendo algo que tal vez tú no conoces. No lo vas a poder entender, pero crece en la gracia. Estás recibiendo algo que tal vez ni te merezcas. En realidad nadie se merece nada. Lo recibimos todo por gracia. ¿Cierto? Colosenses 3:10 nos dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestirnos. ¿Cuál es la clave? Mantenerse revestido. Él lo llena a todos. Mi corazón, yo lo creo, y mi mente, me siento revestido. No solo en el momento de la oración, sino en todo momento. Es un trabajo de la conciencia. Cada persona es personal, ¿no? Quiero decir, lo puede hacer si dispone su corazón para eso. No es para todo el mundo tampoco, porque Dios desarrolla capacidades en el que Él quiere hacerlo. Amén. Para que muchos no vayan a poner eso como camisa de fuerza ni ponerse carga. ¿Sí? Bendito el Señor, que es el que da libertad. Porque solo, es decir, al final, el día que Jesús venga, usted solo con haber creído y usted saber que lo está esperando, pues será suficiente para que Él se manifieste en usted y usted tal vez no haya hecho ningún trabajo a nivel personal. Por eso dice la palabra de Dios que los últimos serán los primeros. Usted recibió a Jesús ahorita y al minuto llegó Jesús, se manifestó en usted y chao. No le tocaron las angustias, las aflicciones, las tribulaciones. Mucho gangazo, ¿cierto? Es bueno. Pero estamos aquí en este cuerpo físico.
Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Aunque andamos en la carne, física, ¿no? Física, no estoy hablando no estamos hablando de las cosas del espíritu y las cosas de la carne, sino de nuestra naturaleza física. Aunque andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, como las armas de nuestra milicia no son carnales, tenemos conocimiento de que nuestras armas son espirituales, ¿cierto? Y con esas armas espirituales vamos a darnos cuenta de que hay barreras que le van a impedir a los hijos de Dios poder alcanzar las promesas, ¿cierto? Entonces Dios utiliza a sus hijos, hombres, mujeres de Dios, y en el nombre poderoso de Jesús derriban todos esos falsos argumentos. Hasta en los propios, cuando hay barreras, Señor, quita esto de mí en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por eso es que el pasaje anterior dice, tenemos que revestirnos, renovados en el nuevo hombre, revestidos. ¿Cómo? Revestido, creyendo que estoy revestido. Y para poder estar revestido, yo tengo que estar en santidad. Ya sabemos cómo podernos lavar con la sangre de Cristo, ¿cierto? Bendito el Señor nuestro Dios. Segunda de Pedro nos dice, capítulo 1, 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es poesía para mí. Esto es muy lindo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pensamos. Y se dedica uno como a degustar, a masticar estos versículos y es como si fuera miel en el paladar. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la lista. Bueno, yo creo, entonces tengo fe, entonces tengo una virtud, tengo un don. Pero yo para poder sacar ese don adelante necesito conocimiento. Y junto con el conocimiento, dominio propio. ¿Por qué? Porque el conocimiento te va a mostrar tus tinieblas. Te va a mostrar tu oscuridad. Te la va a mostrar. Eso es inevitable. Porque si tú tienes conocimiento, no vas a encontrar el espejo. En el espejo, la condición de tu alma. Tú te miras con la Biblia aquí en el espejo. A través del conocimiento. Y te das cuenta de que, wow, pero hay estas cosas que yo hacía antes, ya no las puedo hacer. Dominio propio. ¿Cierto? Entonces te das cuenta que así como tú tienes tus debilidades y estás trabajando en ellas, los demás también. Por eso tienes que tener paciencia.
¿cierto? Paciencia. Y a la paciencia piedad. Así como lo hizo Dios contigo, Dios también lo va a hacer con otro. ¿Cierto? Y en la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Es decir, el afecto fraternal se identifica uno con el prójimo. Se pone uno en los zapatos de la otra persona. Entonces ya uno no juzga a nadie. ¿Por qué? Entonces sabe que cada uno está siguiendo su proceso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos entonces a alcanzar el conocimiento de Dios? La Biblia también nos enseña eso. Efesios 3, del 14 al 19. La Biblia es maravillosa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros tenemos dos familias, ¿cierto? Amén. Nuestra familia de sangre en la tierra, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra madre, y nuestra familia celestial. Todos mis hermanos lavados por la sangre del Cordero. Somos parte de la familia celestial, ¿cierto? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Claro, porque el Espíritu conoce nuestras debilidades. Entonces nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos fortalezca. Señor, ayúdame en esto, en esto, en esto. Renuévame por tu Espíritu Santo que mora en mí. Porque uno tiene que pedirlo. Uno no se puede quedar en la debilidad sabiendo que está padeciendo, que está sufriendo. Por eso, entonces uno tiene que presentarle a Dios su situación. Es como un caso de un juicio. Señor, ayúdame, tengo este problema. ¿Cómo hago? Yo quiero, Señor, trascender como tú lo hiciste, pero tengo esta situación, Señor, ayúdame. ¿Cierto? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí va la clave, escuchen. A fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Amor por quién? Por Él, por nuestro Señor Jesucristo. El que derramó su sangre en la cruz por nosotros, el que sufrió todos nuestros pecados. Hasta la muerte la sufrió. Esa muerte que nos correspondía a nosotros, la sufrió Él. Por lo tanto, el diablo no va a venir a decir, es que yo te voy a matar. No, porque Jesús ya pagó por nosotros. Entonces son con argumentos, ¿cierto? Entonces, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿amor por quién? Por Dios. Pero ese amor por Dios se refleja en el amor por el prójimo, porque nadie puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo. ¿Cierto? Cuando usted dice que ama a Dios, seguro ya amó al prójimo. Amó a su amigo, a su hermano, a su enemigo, lo amó. ¿Qué nos dio usted por amor? ¿Cierto? A fin de que cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
el amor. El amor por Dios, el amor por el prójimo, el amor por el propósito, el amor por la obra de Dios en nuestras vidas. Amor, amor, mucho amor para con Dios, para con nosotros mismos y para con el prójimo. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora, Dios amado, Padre, para que seas tú, Señor. Levantemos las manos. Por tu infinita misericordia, Dios mío, Padre Santo, permitiendo, Señor, que esta impartición, Señor, quede establecida, Señor, en los corazones de cada uno de tus hijos. Dios bendito. Que el temor de ti, Señor, inunde sus vidas, Dios amado. El conocimiento tuyo, bendito Dios, sea, bendito Dios, la base, Padre Santo, para el crecimiento de ellos, Señor. Que seas tú, bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, permitiendo, Dios amado, que sus corazones estén siempre dispuestos para toda buena obra, en especial, Dios mío, para la obra de tus manos en sus vidas. Se ha quitado todo obstáculo, se ha quitado todo impedimento, Dios mío, allá en el camino para que tu pueblo, Señor, llegue rendido, Señor, a cumplir, Padre amado, el propósito que tú has establecido para con cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias.